Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy de las estrategias para mejorar el sueño, ¿sí? Eh, Estas tres estrategias son el ABC, son los pilares fundamentales. Después hay que aprender mucho más sobre lo que es el sueño en sí, ¿no? El sueño es un proceso, es evolutivo, no se enseña a dormir, no se puede coachear el sueño, ¿sí? De los bebés. Hay que aprender qué cosa es normal y normalizar además los despertares que tienen que ver con las diferentes etapas de madurez del sueño, además de las diferentes estadios que están atravesando los bebés. Pero sí, hoy vamos a hablar de estos tres que si queremos mejorar el sueño en algún punto, siempre respetando que un bebito recién nacido o de 1 mes o 2 meses no puede dormir toda la noche, ¿sí? Eso es fundamental. Eso lo vamos a hablar un poquito más cada etapa mañana en el taller. Así que si no se inscribieron, inscríbanse en el taller. Bueno, ¿qué tres cosas importantes tenemos que tener en cuenta? Primero, el ambiente. Segundo, las siestas. Y por último, las rutinas de las buenas noches. Entonces, cuando hablamos de ambiente, ¿qué hablamos? ¿No? Tiene que ser un ambiente agradable. El lugar donde el niño va a dormir o el bebé va a dormir, o si es muy chiquitito, será en la habitación de los padres. Después, más adelante, se irá a su propia habitación. Entonces tiene que ser un lugar agradable, un lugar donde el niño quiera estar. Entonces, si yo, nunca tiene que ser un lugar donde yo lo use, primero que no se castiga a los bebés, pero si uno utiliza un castigo al bebé y le dice, anda al cuarto, ese lugar va a estar asociado con un lugar desagradable, con un lugar de castigo. Entonces, después a la noche no voy a querer estar ahí, ¿sí? Entonces, es importante, sobre todo cuando son un poquito más grandes, que ese lugar, en psicología se habla de embestir, ¿no? Nosotros podríamos decir, es un lugar donde el niño la pasa bien, donde el niño reconoce ese lugar como un lugar donde puede estar bien. Entonces, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la iluminación. Si ellos tienen sueños y tienen despertares y tienen sueños feos, pesadillas que en algún momento de la evolución pasan por ahí, el hecho de tener una pequeña lucecita, hay ahora en el mercado unas lamparitas que al tacto ellos la pueden agarrar y se prenden, o enchufar y que sea una luz muy tenue, pero que siempre haya una presencia de luz, que no se despierte y quede en la oscuridad, ¿sí? Y saber que dispone de eso ayuda a que pueda conciliar el sueño. Es como una ayuda que tiene el niño si sabe que me despierto, no estoy solo en la oscuridad, sino que va a estar eso que me va a acompañar. Y eso ayuda, tranquiliza. Todo lo que nosotros tenemos que hacer con respecto al sueño tiene que ver con ayudar a crear un escenario de seguridad. Con esa seguridad y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esté ese escenario de seguridad donde el niño pueda confiar, sea un escenario previsible y donde el niño pueda confiar y querer descansar, porque está en un lugar que es bueno, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr. Otra cosa que tenemos que lograr es que haya un ruido ambiente, no tiene por qué ser un silencio, porque no existe un lugar así. Él viene del vientre de su mamá donde no era un silencio completo. Entonces, puede haber un ruido, que haya un ruido ambiente, pero que no sea un ruido excesivo. Y otro instrumento que podemos utilizar es el ruido blanco. A muchos les funciona el ruido blanco. Entonces, hay playlists, yo compartí una playlist sobre ruido blanco, ¿sí? Hay mucho sobre eso. Entonces, eso ayuda también a que ese sonido
pueda acompañar y que está mientras el niño duerme. También es muy importante cuidar la temperatura. Casi siempre abrigamos por demás. Entonces, ¿cómo sé yo cómo tengo que abrigar a mi hijo? Tiene que ser siempre algo más de lo que yo estoy usando. Si yo estoy en musculosa, ponerle algo con manguitas cortas o tal vez con manguitas largas, algo de algodón. Pero no ponerle además algo más, un busito, un saquito, ¿no? Porque eso le da mucho calor al bebé y eso también los despierta. Sobre todo si duermen con los papás, eso también, el calor humano nosotros les pasamos, les transmitimos ese calor. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Es un error bastante frecuente y hay que ponerle mucha atención porque es un riesgo, ¿sí? Sobre abrigar al bebé. En la consulta con los bebitos recién nacidos, los papás vienen con, no prendemos el aire. Justo ahora estamos en verano en Argentina, no prendemos el aire y estamos durmiendo todos mal. Y los bebitos también. Entonces sí, prender el aire, que no le dé el aire directo, si tengo un ventilador que no le dé el ventilador directo, pero sí que haya un ambiente fresco, ¿sí? 24, 25 grados está bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ventilar el ambiente, ¿sí? Antes de acostar al bebé, abrir las ventanas, ventilar, eso que entre el aire fresco, eso es importante. Y después la decoración. La decoración sobre todo que sea un lugar agradable para el niño. Y cuando es más grande, que pueda participar en algunas cuestiones de la decoración, ¿sí? Alguna silla, algún rincón, porque todo eso ayuda a que lo sienta propio. Y si lo siente propio, es un lugar donde el niño va a querer estar. ¿Cómo se traslada un bebito que está durmiendo con los papás a un cuarto? Bueno, comienzo con, lo voy a cambiar en ese cuarto, va a jugar a ese cuarto, tiene que pasar días en ese cuarto. ¿Sí? Cuando el bebito o el niño de 1 o 2 años va a dormir a su cuarto, los papás quieren no hacer un traspaso abrupto, ¿sí? Sino que poco a poco ir que vaya jugando, lo vamos cambiando, ahí está la ropa. Entonces lo comienza a sentir como propio y eso ayuda a la transición a que después él quiera quedarse no solamente jugando, sino también quedarse durante la noche. El segundo y pilar importante son las siestas y las siestas regulares, ¿sí? Entonces, muchos está ese mito que, lo voy a dejar que no duerma la siesta, así que llega bien cansado y duerme, por favor, de una vez. Y eso es un error, es al revés. Hay un estudio de Mark Weisbult, ¿sí? Y que dice la importancia del sueño diurno. El sueño diurno ayuda al sueño nocturno. Yo siempre digo, cuando los papás vienen a consultarme acerca del sueño nocturno, que no está funcionando bien, siempre hay que preguntar qué pasa en el día, ¿sí? ¿Qué pasa en el día? Si hubo algún cambio, si hay mucha improvisación, vamos haciendo como podemos, no hay rutinas establecidas. Bueno, si eso está pasando, eso repercute en la noche. Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo está el día, tenemos que ver también cómo está el día para ver cómo está la noche, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un plan de siestas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar un registro de los momentos que yo siento que el niño está cansado y que quiere dormir, ¿sí? Entonces yo voy a ir anotando durante una semana, entonces sí voy a ir registrando esos horarios. Acá es muy importante, el adulto se tiene que adaptar al niño. Ojo que hay muchos
que dice, no, 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 tiene que dormir cuando yo duermo, se tiene que adaptar rápido, porque... Y eso es un error, porque estamos tratando de forzar una situación y eso después se nos va a venir en contra. O sea que ojo con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, una vez que tenemos el registro, vamos a hacer una rutina, ¿sí? Y es muy importante las rutinas. Para los niños es fundamental, porque de vuelta, ¿qué les crea? Seguridad. Entonces yo voy a estar sabiendo que el niño tiene que a tal hora come, a tal hora duerme, y entonces previo a esa siesta yo voy a hacer algunas actividades que pueden ser canciones, masajitos, lo amamanto, lo porteo, ¿sí? Cada cosa que yo quiero ir haciendo, ¿sí? Si es más complicado, se puede poner en el cochecito, se puede salir a dar una vuelta manzana, o algunos papás en algunas circunstancias salen a dar una vuelta en auto, ¿sí? Todas esas son algunas de las actividades que nosotros podemos hacer y que no va a seguir haciéndose siempre, sino que una vez que esté instalada las rutinas de siesta, eso va a hacer que vayan a ir desapareciendo poco a poco eh, todas estas herramientas que yo fui colocando para que esta siesta se dé, ¿sí? Hay que evitar siestas muy largas, ¿sí? Son siestas de 2 o 3 siestas de máximo de 2 horas. No lo acuestes muy tarde, porque claro, si lo acostás muy tarde, si hace una siesta de 2 horas a las de 7 a 9 de la noche, no te va a ayudar, ¿sí? Y esto se va a ir cambiando de acuerdo a la edad del niño, ¿sí? No es lo mismo un recién nacido, un bebito de un mes, a un niño mayor, ¿sí? Y también tengo que tener en cuenta algunos signos que me va a dar mi hijo. Si mi hijo no puede controlar todavía los brazos, solamente controla la cabeza cuando son muy chiquititos, se va a acostar y va a hacer esto en mi pecho, ¿sí? Va a bostezar. Ahora, cuando ya puede movilizar las manos, se empieza a tocar los ojitos, se empieza a tocar a veces la oreja, el pelo, o te toca la oreja y el pelo a la mamá, ¿sí? Entonces esos son los signos que nosotros tenemos que ir viendo, ¿sí? Para hacer nuestro registro. Y lo que vamos a hacer, cuando ya son, los bebitos son deambuladores, también pueden estar como más torpes, ¿sí? O cuando se pasaron, están como súper movilizadores, saltan. Bueno, ahí hay que hacer toda una técnica para bajarlos un poco. Lo mismo, van a tener la cena, el baño y bueno, el lugar que vamos a ir bajando las luces, va a ir bajando el ritmo de la casa, ¿sí? A veces tenemos que acompañar con eso. Entonces, ir bajando los estímulos, ¿sí? Externos, y todo esto es para que empiece a dormir de forma regular. Vaya teniendo, el objetivo es esto, que vaya teniendo una rutina, ¿sí? Fíjense que en todo esto yo nunca dije colocar el niño en la cuna e irse. Todas esas adiestramientos no están contemplados en estas sugerencias, porque eso es otro paradigma, ¿sí? Eso voy a hablar un poquito más mañana y el riesgo que tienen todos esos paradigmas. Y acá hay algo muy importante. Hagas lo que hagas, tenés que ser consecuente. Una y otra vez, repetirlo y repetirlo para que pueda servirte a vos y a tu familia. De nada sirve que un día vas con todo, empezás con toda esta rutina y después no la podés sostener, ¿sí? Porque lo que le va a dar seguridad al bebé es que vos puedas continuar estas rutinas día tras día, día tras día.